El mensaje en esta oportunidad va a ir orientado, hermanos, a la iglesia. Bien, y vamos a comenzar con Hebreos capítulo 12. Me costó elegir una porción de este capítulo porque realmente el capítulo entero contiene la idea que quiero transmitir, pero por tiempo vamos a ver del 1 al 11 y nos vamos a saltar al 22. El autor de Hebreos, desconocido, ¿no es cierto? No obstante, tenemos la certeza de que es inspirado por Dios porque está alineado perfectamente con todos los que están alineados con Cristo, con los apóstoles y las demás epístolas. Hebreos capítulo 12. Llegamos al capítulo 12 después de que el autor estuvo explicando todo lo relacionado a la fe. Ahí usted quiere entender lo que es la fe, el capítulo 11 le declara lo que es la fe. Y ya dando por entendido que la fe es un tema ya superado, es un tema perfeccionado, ahora le va a hablar en el capítulo 12 acerca de lo que es perseverar, acerca de lo que es dar frutos, acerca de lo que es continuar la carrera. Y dice así del versículo 1 en adelante: puesto los ojos en Jesús, es la idea, ¿no es cierto? El subtítulo de esto, puesto los ojos en Jesús. Esto va a darnos respuesta a muchas cosas de por qué a veces las personas no perseveran, de por qué a veces uno como ser humano se desanima, o a veces por qué el sistema, el mundo o cosmos, como en hebreo, ¿verdad? Griego, cosmos, sistema, mundo, lo absorbe. Igual como cuando uno pasa a la aspiradora, así tiene sumido el sistema, este sistema mundano, a las personas que no están con conciencia espiritual. Viven como maquinitas, como robots. Lo vi muy de cerca, con mucha tristeza. Viven para trabajar, viven para un sistema, una vida sin propósito. Por eso mucha gente cae en depresión, mucha gente llega al suicidio a veces. O simplemente están deprimidos, viven deprimidos, siempre andan desanimados, porque no hay un propósito, porque están inconscientemente, espiritualmente, están inconscientes. Bueno, vamos con la palabra del Señor. Dice el verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, hermano, tenemos una tremenda nube de testigos. Sabe que el mundo que no le interesa a la iglesia, no le interesa a Dios, no le interesa la Biblia, el mundo está observando, hermano. Tenemos una tremenda nube de testigos. Y resulta que cuando un cristiano cae, cuando un cristiano renuncia, deserta, hasta la gente del mundo se desanima, se decepciona. No sé si usted lo ha observado, pero la gente del mundo que está desconectada de Dios, que no está en comunión con Dios, cuando ve a alguien que iba en el camino caer, se decepciona. Bueno, en lo personal hay que ser bien patudo, ¿no es cierto? Pero el hecho es el hecho. Se desaniman, se decepcionan. Es algo que la psicología tendrá que explicar. Yo no me lo explico. Esta nube de testigos tan grande, dice, que tenemos, nos está observando, hermano. A veces para ver si esto es real, para ver si esto es una fantasía, si esto es una solamente tradición.
Si solamente es algo bonito, es algo social, o realmente es algo real. El mundo está observando. Y tenemos una tremenda nube de testigos, dice la palabra. Pero fíjese, ante esta nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que ya pasamos la prueba de la fe? Los que ya obedecimos la fe. Los que ya bíblicamente creímos, porque el concepto de creer del mundo es más liviano que un paquete de cabrita. Esa nada. Ni siquiera entienden lo que es fe. Pero aquí hablándole a las personas maduras, a las personas que ya conquistaron la fe, a ellos les está hablando lo que sigue a continuación. Dice que teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para el que no lo sabe, en los juegos que ellos celebraban como griegos, esto está apuntando a lo que es la cultura del momento y no escapa mucho de lo que es la realidad hoy. Cuando ellos entrenaban, cuando ellos corrían con carga, con peso, se ponían peso y entrenaban con peso, con carga. Cosa de que cuando ellos tocaban la carrera real, la verdadera, ellos se liberaban del peso y podían correr mucho mejor. Si estaban acostumbrados a correr con tobilleras, que todavía... esas son cosas que venden, se ponen peso para entrenar a la gente. Bueno, eso no es nuevo. Ellos se ponían peso para poder tener un desempeño mejor cuando se sacaran el peso. Y aquí habla de que el cristiano puede llevar una mochila y esa mochila es espiritual. Es una mochila del pecado. Porque a veces el ser humano, después que toma una decisión, mira para atrás. Está haciendo memoria de cosas que pasaron. Pero ¿qué dice aquí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa correr con paciencia, hermano? ¿Usted ha visto esto, los 10K, los 20K, los 30K? Salen como abuelitos. Pero los inexpertos salen corriendo rápido. 2 o 3 kilómetros son los últimos. Porque se cansan, se fatigan. No voy a entrar en el proceso bioquímico ahí, no, chao. Usted cuando corre rápido se cansa rápido, pero trotando puede durar 1 hora, suavecito, y llegar más. Entonces se trata de correr con paciencia, no a lo loco. No se trata de correr desenfrenadamente los primeros meses, las primeras semanas, el primer año, y después renunciar, cansarse, quedar ahí agarrotado, ¿no es cierto?, con un calambre espiritual, con una fatiga, desmayado, por haber cometido ese error de principiante. Nosotros corremos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Hasta aquí él está haciendo esa analogía que yo les trato de transmitir, hermanos, de lo que eran los corredores olímpicos en ese tiempo, pero llevada a visión espiritual. Es obvio que cuando llevamos carga, peso, y tratamos de correr, corremos menos, nos cansamos más. Eso ocurre con el pecado. El pecado no se rinde, hermano. Mientras estemos en este mundo, mientras seamos personas humanas, el pecado, como dice la palabra ahí, nos va a asediar, nos va a hostigar, nos va a perseguir, se va a cruzar. Va a ser un mosquito molesto, siempre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está, y lo comentábamos en los estudios, en que el pecado es algo superado para el cristiano. No por sí mismo, no por sí mismo, sino porque dejó actuar a Cristo en su vida.
Usted puede tener un tumor, pero usted no se lo puede operar. Entonces usted va a un médico para que le extraiga ese tumor. O cualquier tipo de cirugía. Usted va al médico. Así también, si tiene un problema eléctrico y no entiende nada de electricidad, usted acude a un electricista. Y a las distintas disciplinas, puede ser un gaffiter, un mecánico automotriz, lo que quiera. ¿Por qué? Porque usted sabe que tratando de arreglar algo que no entiende, en vez de resolver, la va a embarrar más. Lo mismo en la vida espiritual. Cristo es el médico, Cristo es el mecánico, el electricista, el abogado, etc. Él es el médico. Y el que no reconoce que el pecado es más fuerte que él, vive una fantasía. Romanos 3:23, por ejemplo, de memoria, dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acabó? De una u otra manera, y atención con esto, consciente o inconscientemente, deliberada o no intencionalmente, hemos ofendido a Dios. Hemos transgredido la voluntad de Dios. Y lo más probable es que eso ocurre todos los días. El único que venció al pecado siendo hombre fue el que primero fue Dios y tomó forma de hombre. Lo único más poderoso que el pecado es Dios. Y Dios se tuvo que hacer hombre, se tuvo que hacer como uno de nosotros para vencer por nosotros el pecado. No fue fácil. No sabemos la historia. No sabemos la historia cómo empieza, cómo trasciende y cómo termina. Entonces, uno puede decir, bueno, si tenemos libre albedrío, nosotros decidimos si pecamos o no. Entonces el que peca merece el castigo. Pero por otra parte vemos que el pecado es más fuerte que el ser humano. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nosotros decidimos por nuestro libre albedrío pecar o no pecar? Desde cierto punto, sí, decidimos pecar o no pecar cuando el pecado es deliberado. Pero el pecado es algo que supera la naturaleza humana. Porque a veces hasta pecamos sin darnos cuenta. Y nos damos cuenta después, obvio. Y lo sentimos. Oh, le contesté mal a mi mamá, o a mi hermano, o a mi amigo. Y se pierden a veces amistades de años por una mala palabra, por una reacción. Personas inmaduras pueden abandonar una iglesia, una congregación. Y uno dice, chuta, sí, le voy a ir a hablar, le voy a ir a pedir perdón. O sea, uno después se da cuenta. Personas que a veces han estirado las manos por la tentación del momento, después han devuelto las cosas. O sea, en el momento no era tan malo, pero después se dieron cuenta que sí. Sobre todo ahora por el tema de que hay cámaras en todos lados. Y a veces se pierde el trabajo, un buen trabajo, por hacer tonteras. Trabajo por años, que uno está bien, se roba algo, despedido. Entonces las personas reconocen sus errores y tienden a corregirlo. Pero hay errores que nos superan, hermano. El simple hecho de que no podemos cambiar el pasado, hermano, nos condena. El simple hecho de que no podemos cambiar nuestro pasado nos condena. Nos condena. Por más que nos arrepintamos o hayamos preferido no hacer algo, en nuestro libre albedrío, en nuestra libertad de decisión, el pecado ya fue consumado. Y esa mancha espiritual queda, hermano. No podemos borrarla. No podemos volver al pasado. Entonces, claro, desde cierto punto, el ser humano tiene la capacidad de discernir. Tiene el libre albedrío, decide si peca o no.
Pero cuando es algo deliberado, hay veces en que no es deliberado. Nos superan las emociones, nos superan las circunstancias, venimos de una situación de estrés extremo y a veces por una tontera nos enfrascamos en una discusión, una pelea, y a la embarrada nos supera. Tarde o temprano el pecado nos va a superar. Algunas de las oportunidades que estemos frente a él, vamos a ser capaces de decir, no, esto no corresponde, ¿no? Y ahí viene el Señor Jesús a ser nuestro Salvador. Porque fíjese usted, ¿qué sentido tendría que Cristo haya muerto en la cruz si nosotros hubiéramos podido vencer el pecado por nosotros mismos? No tiene sentido. O sea, ¿para qué voy a ir a morir en la cruz si tú puedes por ti mismo? Pablo dice a los hermanos de Galacia, no desecho la gracia, porque si por las obras fuera la justicia, en vano murió Cristo. En vano. Entonces, si contraponemos estas dos situaciones, hermanos, si contraponemos estas dos posiciones, ¿cuál es el pecado del hombre? Si uno no nació en un mundo caído, nació en un mundo que no decidió nacer ni ser un pecador, ¿cuál es el pecado del hombre frente a Dios? El pecado del hombre frente a Dios, te puede ir a Juan 3, 16 al 21, ahí está la respuesta, es querer seguir siendo un pecador. El pecado del hombre es querer continuar en la injusticia, seguir viviendo una vida, ¿no es cierto?, de daño a los demás, porque no hay pecado que no dañen al otro, además de dañarse el mismo. Las consecuencias del pecado siempre son con raíces, hermano. Y las consecuencias del pecado a veces las puede incluso sufrir alguien sin tener arte ni parte, como decimos, sin haber tenido culpa alguna. Así es dañino el pecado. Nosotros, en este sentir, vamos corriendo una carrera, hermano. Toda carrera se acaba, bien o mal. Esa es la figura aquí, hermano. Toda carrera termina un día, bien o mal. Nosotros procuramos de que sea bien. Y el enfoque nuestro está al final al principio del versículo siguiente, el 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, nosotros corremos no mirando al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a arrastrar, hermano. Usted puede nadar contra la corriente. Se lo firmo. Sí, usted puede nadar contra la corriente, yo también. Pero sabe, tarde o temprano se va a cansar. Y la corriente se lo va a llevar. Podemos correr contra la corriente. Podemos poner los ojos incluso en el hermano. Pero el hermano, tarde o temprano, puede cometer un error, contestar mal, hacer algo que no corresponde, equivocarse. Y nos vamos a desanimar y vamos a decir, hasta aquí nomás. Pusiste los ojos donde no debías. No es ni en el mundo, ni siquiera en la iglesia donde tienes que poner los ojos. Tienes que poner los ojos en Jesús, dice. En Jesús, el autor y consumador de la fe. El que hizo posible la fe, hermano, mire, sencillamente, nosotros decimos, en el contexto de lo que es bíblico, correctamente entendido, somos salvos por creer. Y si Cristo no hubiera venido a este mundo, ¿en qué creeríamos? Cuando celebramos la cena, hermano, si Cristo no hubiera muerto por el pecado del mundo para librarnos, ¿qué cena estaríamos celebrando? ¿Se ha puesto a meditar usted, hermano, en que cuando oramos en el nombre del Señor Jesús, es porque Él logró llegar a un estatus de mediador al precio de su propia vida cuando fue humano? ¿No podríamos orar en el nombre del Señor Jesús? ¿No tendríamos mediador?
No tendríamos que recordar, solamente nos esperaría un juicio de castigo. No tendríamos ninguna esperanza, hermano. Es terrible. Pero la venida del Mesías estaba prometida desde antes, desde mucho antes. Estaba en la mente de Dios, ahí usted puede ir a Efesios capítulo 1, estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Todo esto ya estaba resuelto. Todo esto estaba resuelto. Dios sabía la fortaleza y debilidades del hombre. Y Él se iba a hacer cargo de las debilidades. Cristo responde a esa nuestra necesidad que no podemos resolver por nosotros mismos. Y el pecado del mundo, esa parte del mundo que no va a estar con Dios en la eternidad, es esa porción de la humanidad que reconoce que sus obras son malas, pero se complace en ellas. No se quiere arrepentir. ¿O usted no ha escuchado eso? Muchas veces en esa caja cuadrada con pantalla salen muchas personas diciendo, no me arrepiento de nada. Yo creo que tiene harto de que arrepentirse en su vida. Mucho. ¿Y quién no? Pero ser soberbio y decir que no tiene nada de que arrepentirse, ya la está llevando a un camino del que se va a arrepentir eternamente. Eternamente. Entonces nosotros tenemos claro que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, el que hizo posible que nosotros por creer en algo fuéramos salvos. Y ese no es otro que Jesús. No le voy a hacer propaganda a nadie. No hay otro. Jesús no es una opción, no es una alternativa. Es la única opción. Es la única alternativa. Aunque hayan distintas religiones, distintas creencias, son humanas. La única religión en la que Dios viene al hombre y no el hombre inventa algo para llegar a Dios es el cristianismo. Anteriormente fue el judaísmo, que fue una religión distinta, iniciatoria, pero que fue reemplazada por el cristianismo. Que el cristianismo no es una extensión, no, es una religión distinta. Y usted puede ver Hebreos capítulo 8, 9 y 10, y ahí le va a explicar bien detallado esto. Es una religión con mejores promesas. Es una religión en la que tenemos una herencia en los cielos y no en la tierra, porque al primer pacto les prometió una tierra y les dio la tierra. Pero a nosotros nos promete moradas junto a Dios. ¿Cuál es mejor? Yo no estoy ni ahí con nada de tierra en este mundo. Si me dan a elegir vivir con Dios, una morada celestial, ¿cómo va a ser mejor la tierra que sea? Aquí le llaman tierra santa. Es tierra, ¿no, hermano? Se andan vendiendo en bolsitas tierra de aquí mismo que dicen que es de allá. La gente es supersticiosa. Uno se ríe, pero da pena también si es tragicómico. Nosotros esperamos al Salvador que nos va a estar con Él en la eternidad en morada celestial, hermano. Imagínense cuánto superior es el pueblo de Dios actual, que la Biblia llama iglesia y muchos otros nombres que estuvimos estudiando el viernes. La iglesia cuán superior es que en Mateo 16, 16 y siguientes, Cristo le dice que la muerte no va a tener poder sobre ella. ¿Sabía usted eso? La muerte no tiene poder sobre la iglesia, hermano. Y no estoy hablando de la iglesia X, la denominación X, no, porque todas esas cosas emergieron como resultado de mente humana. Nosotros estamos volviendo al origen. Si la palabra de Dios produjo cristianos hace 2000 años, puede producir cristianos hoy día, porque es la palabra eterna y viva de Dios. No pertenecemos a ninguna denominación. Pertenecemos al pueblo de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo espiritualmente, Él es la cabeza. Y aquí dice que en Él tenemos que poner nuestros ojos.
toda nuestra atención en Jesús, no en los políticos, rapiñas, ladrones, mentirosos. No. ¿Quiere desanimarse? Ponga los ojos fuera de Jesús, en cualquiera, en usted mismo. Desanímese nomás y decaiga. Pero si usted quiere correr esta carrera con paciencia y llegar a la meta, necesita poner los ojos estrictamente en Jesús, en nadie más. Y agrega, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, toda la ofensa. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta segunda parte, entenderla, hermano, es muy profunda. Fíjese que disfrutó, así se entiende, dice, el cual, hablando de Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Usted había caído en la cuenta de que Jesús estaba disfrutando en el momento que estaba siendo crucificado? Yo me lo imagino con un dolor tremendo, con angustia. Él había sido torturado anteriormente. Yo creo que la cruz fue como un descanso. Pero dice la palabra que él tenía un gozo puesto delante de él cuando sufrió la cruz. ¿Y usted ha pensado, hermano, cuál era el gozo que estaba delante de Jesús cuando él estaba siendo crucificado? ¿O es mentira que el Señor pidió en más de una oportunidad al Padre que lo librara de este momento? Jesús no quería ser crucificado. ¿A usted le gustaría? Tampoco. Entonces, no es extraño que el Señor Jesús haya querido evitar ese momento. Pero a él había algo que le importaba más, algo que le inquietaba más. Para él había algo más importante que él no ser crucificado. Y es el motivo por el que él voluntariamente entrega su vida. Y ese motivo es salvarlo a usted y a mí. No había otro. Jesús sabía que tenía poder para volver a resucitar, para volver a vivir al resucitar. Jesús sabía, él dijo, yo tengo poder para tomar mi vida nuevamente, la puedo poner y la puedo tomar. Eso no lo libraba del momento espantoso que fue esa tortura, de ese juicio injusto, de todas las calamidades, los vejámenes que sufrió el Señor y la muerte de cruz horrenda, no. Eso fue temporal. Pero el Señor tenía un gozo puesto delante de él, pensando en lo eterno. Pensando en lo eterno. Ya, esto va a durar lo que dure. Pero con esto voy a comprar mi iglesia. Voy a comprar mi iglesia. ¿O usted no sabía que el Señor compró la iglesia, hermano? Tiene que leer Hechos 20:28 entonces, hermano. Hechos 20:28 es claro ahí. Compró con su sangre la iglesia. ¿Y cómo compraba la iglesia sin derramar la sangre? Imposible. Él sabía conscientemente lo que estaba haciendo. No era un momento agradable. Se estaba poniendo sobre él todo el castigo de Dios. Se estaba poniendo sobre él todas las consecuencias del pecado. ¿Pero qué decía el Señor? Que dure lo que tenga que durar. Él pensaba en lo eterno. ¿Y en qué piensa usted, hermano, cuando tiene problemas que son reales? ¿En qué piensa usted, hermano, cuando tiene dificultades o pruebas fuertes en esta vida? Porque por ahí andan unos mentirosos que dicen que a los cristianos no les pasa nada malo, po. Entonces, chuta, ¿cómo mataron a tantos cristianos? No entiendo. Eso es una mentira. La diferencia está en que nosotros sabemos por qué. Nosotros sabemos el porqué de las cosas. Jesús sabía el porqué.
Él cuando murió se proyectaba a lo eterno. Se proyectaba a lo eterno. Este mismo libro maravilloso se puede devolver al capítulo 5, versículo 8 al 10, y dice que Él va a salvar a todos los que le obedezcan, a todos. No va a haber una sola persona que no sea obediente a Él, que no sea salva. Pero es una promesa exclusiva. Porque las personas cuando están en un velorio, todos dan al muerto por bueno y que se fue al cielo. Y esa es una mentira muy grande, hermano. Y es triste. Porque ellos viven esa fantasía y viven su vida pensando en que les va a pasar lo mismo, que cuando se mueran se vienen al cielo. Porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Claro, pues Dios es tan bueno que en vez de haber deshecho su creación fallida, dijo, como puede hacerlo cualquier persona que hace algo y dice, no, no resultó, lo desecho. Dios había puesto su esencia en la humanidad, a imagen y semejanza de Él. Dios es tan bueno que dijo, no, esto hay que arreglarlo. Porque Dios creó a la humanidad con un propósito eterno, hermano. Nosotros hacemos las cosas temporales. A veces decimos, no, si esto es temporal y después el techo se termina cayendo porque pasaron 10 años y no, es que esto era temporal. Pero Dios piensa eternamente, no en lo temporal. Nosotros sí, no, si voy a poner este cablecito, no sé, por ahora nomás, y pasan 5 años y ahí está el cable, colgando, lleno de telaraña. Porque así pensamos. No, si mientras tanto es temporal, naturaleza humana. Dios es eterno, hermano. Y si queremos estar en la eternidad con Él, tenemos que ser obedientes. Jesús no nos pide nada que no haya hecho Él primero y mejor. Ni siquiera nos pide que seamos igual que Él, porque es imposible. Nos pide que demos nuestro mejor esfuerzo. Eso sí, Él sabe cuándo estamos haciendo el mejor esfuerzo. Cuando estamos dando las primicias o cuando estamos dando las migas, las sobras. Él sabe. Nos podemos engañar entre nosotros, pero a Dios no. Sentado a la diestra del trono de Dios, Cristo reina, hermano. Cristo no viene a reinar, Cristo reina. Y viene a buscar el pueblo sobre el que reina, que es la iglesia, que es su familia, que son sus hermanos. Y muchos, muchos nombres más para designar lo que es la iglesia. Fíjese el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hermano. No se cansa hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí va a usar una palabra fuerte, hermano. Una palabra que puede ser despectiva, ofensiva, que debería usted hacerlo reaccionar. Porque todas las personas se consideran hijos de Dios. Usted considere conversar con cualquier persona. Lea o no la Biblia, ore, vaya a la iglesia. No, si yo soy hijo de Dios. Y si no, ¿cómo? Todos se consideran hijos de Dios. Pero aquí, ¿qué dice la palabra? Que el hijo recibe la disciplina. Más todos aquellos pseudos hijos de Dios hacen lo que quieren, ¿no? Oye, pero la voluntad de Dios, pero Dios dice, pero la Biblia. No, eso le escribieron los hombres. Esa es la respuesta clásica. Claro, hombres inspirados por Dios. Porque las páginas más nuevas de este libro tienen 2000 años. Y siglo tras siglo se ha verificado su autenticidad.
con hallazgos arqueológicos, con descubrimientos astronómicos, etcétera. Las más antiguas, mucho más. Cosas que hace 5.000 años era fácil decir, porque la ignorancia en el mundo era extraordinaria. Pero que tarde o temprano, si hubieran sido mentiras, hubieran caído. Y es fascinante el estudio en ese sentido de la palabra. Y uno se da cuenta que la palabra de Dios es eterna. Y es verdad. Porque todos los aspectos que toca, hermano, acerca del universo, de la biología, de todo, hermano, de la naturaleza humana, de los problemas que afectan al hombre hasta el día de hoy por más de miles de años, hermano, todo se cumple. Y es ridículo pensar que el guía moral, ético, por excelencia, más poderoso que tiene el ser humano en sus manos, sea la mentira más grande. Es ridículo. Pero es muy fácil decir, que la escribieron hombres. ¿Sí? Muéstreme a un puñadito de hombres que tenga un 1% de sabiduría de lo que está aquí. No hay. No hay, pues. Hermano, sí. El profesor sabe cuando alguien copia, pues. Yo fui profesor y fui alumno, y uno sabe que el porro que nunca hizo la tarea ni ponía atención en la clase, no se puede sacar un 7 igual que el que estudió y hizo la tarea todo el año y está al lado. Copió, porque más encima es tonto para copiar. No puede copiar para el 4. Ni siquiera un 1% de sabiduría de lo que está aquí encontramos en la humanidad, en ningún libro, en ninguna puñado de personas, hermano. No reconocer que es divino obedece a la demostración de la insensatez humana, nomás, hermano. ¿Y qué más dice? Y aquí viene lo fuerte, lo que lo estoy preparando, hermano. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Quieres ser hijo de Dios? Aguante la disciplina. Aguante el reto. Aguante el no hay permiso. Si todos fuimos chicos, pues, y algunos son chicos todavía. Qué malo, mi papá no me da permiso. A todos mis compañeros y amigos le dan permiso. Pucha, qué malo, mi papá no me regala la bicicleta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no podemos ir para Disney World? Y siempre los papás, no, si son malos, no me quieren. Pero después vamos creciendo y nos damos cuenta que no era así. Nos querían tanto que aguantaban las tonteras que decíamos. Pues. Y aquí que dice versículo 7, si somos hijos, vamos a soportar la disciplina, vamos a aceptar, vamos a tomar la palabra de Dios como disciplina para nuestra vida. Y si no, dice la palabra, somos bastardos, hermano. Yo lo preparé, traté por lo menos. Somos bastardos, hermano. Ya es una palabra despectiva, fuerte. Nadie quiere ser un bastardo. ¿Qué es lo que es un bastardo, hermano? Es un guachito. Es un niño sin papá que vive en la calle. Nadie quiere esa situación. Y esa es una situación real. No nos estamos riendo. Hay gente que se cría en la calle. Y es una condición. Es una condición. Nadie lo eligió. El niño que se crió en la calle y no tiene papás, no eligió eso. Es una condición. Y él, bueno, si se esfuerza va a poder salir de eso. Con la ayuda de otras personas que amen a Dios y trabajen con Él, va a poder salir de eso. No lo elige. Pero en lo espiritual sí. En lo espiritual el ser humano elige ser un bastardo. Sin Dios, sin ley. No, yo hago lo que quiero. Que después de esta vida no hay otro. Claro. Fíjese, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Es fuerte, hermano.
Pero nosotros decidimos si somos hijos de Dios o bastardos, espiritualmente. Y podemos vivir la fantasía de ser hijos de Dios siendo bastardos. O podemos vivir la realidad de que somos hijos de Dios aceptando la disciplina. Sí, papá. Sí, señor. Lo que usted diga, como usted quiera, cuando usted diga. Que dure lo que dure. Primero, el calvario que vamos a vivir no va a ser ni sombra de lo que vivió el Señor para que usted tuviera la oportunidad. Segundo, es temporal. Y nuestra carrera avanza hacia lo eterno, con o sin Dios. Y nuestra mirada, nuestra atención, nuestro foco de interés está en Cristo. Si no está en Cristo, hermano, carrera perdida. Carrera perdida, hermano. Está golpeando el aire. Cuando dice que somos más que vencedores, es porque hemos elegido el equipo correcto. Hicimos equipo con Cristo y con todos los que lo aceptaron a Él también como Señor. Está en sus manos, hermano. Es su decisión. Hemos llegado hasta aquí, hermanos, caminando. Amén. Gracias, Señor. O el Señor no ha estado con nosotros. Yo lo he visto todos los días. En mi vida, en la vida de muchos hermanos. Cómo Dios se revela, cómo Dios se manifiesta. Recordemos siempre, nuestros padres no siempre nos dieron lo que quisimos, pero siempre lo que necesitábamos. Dios también es igual. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros en lo que necesitamos, hermano. Siempre. No quizás vamos a tener siempre lo que queramos, porque eso es peligroso. Cuántas cosas que queramos posiblemente nos van a alejar de Él. Personas que han mejorado su estatus económico y ya no necesitan a Dios. Prácticamente pensando, no, pues si eso es para pobres. O personas que estuvieron enfermas y llegaron llorando de rodillas y se sanaron. No, pues si eso es para enfermos. Y así. Dios en nuestra vida, hermano, no es, como podríamos decirlo, una experiencia. Nosotros vivimos mucha experiencia a lo largo de nuestra vida. La experiencia de haber sido hijo, estudiante, haber pasado por una empresa específica, unas bonitas vacaciones, muchas experiencias, pero ahí quedaron las fotos, los recuerdos. El cristianismo no es una experiencia, es una forma de vida que podemos decidir por el resto de nuestra vida o renunciar. Pero el éxito, el triunfo, la promesa está reservada para los que lleguen al final de la carrera. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.